Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El Salmo 131 presenta el concepto de la humildad. Este salmo también nos muestra a un salmista expresando un cántico de confianza infantil y una humilde resignación. El salmista ha cultivado la autodisciplina hasta un punto de no luchar más por un puesto elevado. Él quiere que Dios obre en su vida y le ayude a hacer su voluntad. En la escuela de la experiencia, el salmista tuvo que renunciar al orgullo y al egoísmo, y eso lo hizo humilde y manso. Los individuos grandes a la vista de Dios son profundamente humildes. Cristo afirmó que entre los nacidos de mujer no había otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo él fue uno de los hombres más humildes. Juan alcanzó la cima de la abnegación. Solo es verdaderamente grande el que es verdaderamente humilde. También se habla mucho de la mansedumbre y de la humildad de Moisés, que también tuvo que pasar por muchas pruebas para poder ser moldeado su carácter. En el Salmo 131 vemos a un salmista que se ha desprendido de las ambiciones y de los deseos del mundo y ahora goza de la seguridad y el contentamiento de Dios o en Dios. Este salmo tiene solo 3 versículos, pero tiene una grande profundidad espiritual que debemos poner en práctica. Dice el versículo 1: Señor, no se ha envanecido mi corazón, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni ando en procura de grandezas, ni de cosas demasiado sublimes para mí. El salmista muestra sus límites. Dios nos ha dado capacidades, talentos, dones, nos ha dado fuerza para realizar muchas actividades, para tener responsabilidades, para ejercer incluso el liderazgo. Pero hoy debemos aprender que los límites son necesarios, que debemos saber hasta dónde podemos llegar, que Dios nos confiere según su voluntad esos dones y esas capacidades para que ejerzamos su voluntad. Este salmo habla del contentamiento y de la sinceridad del salmista cuando dice: Señor, no me he envanecido, no me he enaltecido para mi propia gloria. No se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni ando en procura de grandezas, hablando quizás de una posición o hablando de posesiones materiales. Mis ojos no han ido en procura de grandeza. ¿Qué tipo de ambiciones tenemos como seres humanos? ¿Qué aspiramos para nuestra vida? ¿Cuál es nuestro más grande anhelo, nuestro más grande deseo, nuestra más grande aspiración? ¿Cuáles son esas ambiciones de nuestra vida que queremos alcanzar? A veces no se logran como queremos. Debemos aprender a contentarnos con lo que el Señor nos ha dado. Cuando aspiramos a cosas que son inalcanzables, y hablo en el sentido de posesiones materiales o quizás un puesto de responsabilidad. No hablo de logros, de metas como una carrera universitaria, como una profesión o una empresa para el sostén de la familia, porque todo se debe obtener con un propósito, en cumplimiento de la misión que el Señor nos ha dado.
Pero en cuestiones de liderazgo, de una posición o de una adquisición material, debemos entender nuestros límites y vivir a la altura de nuestros límites y según nuestras capacidades. La Biblia habla de la parábola de los talentos. El Señor Jesús presentó una parábola donde hablaba de las capacidades de cada persona, pero a cada uno se le confirió una responsabilidad. A uno se le dio 5 talentos, a otros 2 talentos y a otro 1, pero todos recibieron. Y ese talento debían ponerlo a funcionar. El que tenía 5 lo multiplicó según la capacidad que había recibido. El Señor conocía a cada uno de sus siervos, así como Dios nos conoce a nosotros. Sabe quién realmente somos y hasta dónde podemos llegar, y lo que podemos hacer. El plan de Dios es que tú y yo seamos salvos. Ese es nuestro verdadero objetivo en la vida, mantenernos en la salvación. Cumplir la meta más elevada, que es llegar a la patria celestial, y ya Cristo la ganó por nosotros. Ahora debemos perseverar. Y el Señor nos confiere esas capacidades. A otro le dio 2 y esas 2 las multiplicó. A otro le dio 1 y temiendo perderla, sabiendo el Señor que tenía la capacidad para multiplicarla, prefirió enterrarla. Dice el versículo número 2. Al contrario, he acallado e inquietado mis deseos, como un niño destetado se aquieta en brazos de su madre, como un niño recién nacido, que está tranquilo en los brazos de su mamá. Así nosotros debemos reposar en el Señor. Así debemos confiar en el Señor, depender de Él y esperar que Él guíe nuestro camino. El niño es totalmente dependiente, aunque ha sido destetado, y quizás ya empiece a intentar dar sus primeros pasos. El niño se siente refugiado en los brazos de su madre. Y nosotros debemos aprender a depender del Señor. Vuelvo y repito, entender nuestros límites, saber nuestras capacidades, ponerlas en funcionamiento como aquellos que recibieron sus talentos y no enterrar esas capacidades, porque el Señor pedirá cuenta a cada uno. Y dentro de esa responsabilidad que tenemos está la dependencia divina. Aprender a depender y a confiar en el Señor. Versículo número 2 en la parte final, cuando dice que el niño se aquieta en los brazos de su madre, como ese niño está así mi alma, mi vida está en tus brazos, Señor. El Salmo termina diciendo: Israel, espera en el Señor desde ahora y para siempre. Espera. Mi querido amigo y hermano, aprende a esperar en el Señor y no te adelantes a los tiempos. Hay un pensamiento maquiavélico que dice: el fin justifica los medios. Hoy, por lo menos aquí, mientras se está grabando este video, en Colombia se están realizando campañas electorales y seguramente en muchos países también, y en diferentes épocas del año existen las campañas electorales, donde las personas tienen ambición de poder, y ese poder muchas veces es un poder egoísta, porque están pensando en su propio bienestar y haciéndole creer a las personas que quieren el bienestar social. Pero cuando llegan al poder, hacen todo lo contrario, no cumplen sus promesas, no logran sus objetivos colectivos, pero sí sus objetivos personales. Y el Salmo dice: espera en el Señor, no pierdas la esperanza del Señor. El hombre podrá fallarte, el hombre podrá decepcionarte, pero Dios no te va a fallar, porque Dios es como la madre que cuida a su hijo. Y Dios es el que nos ha creado, nos ha redimido y nos sustenta y conoce nuestras capacidades. En los capítulos de Romanos 12 y Primera de Corintios 12, que seguramente vamos a llegar para analizarlo en detalle muy pronto, allí se presentan todos los dones que Dios les ha conferido a cada uno según su voluntad y por el poder del Espíritu Santo.
todos hemos recibido dones y todos debemos ponerlos a funcionar y todos debemos contentarnos con la responsabilidad que Dios nos ha dado. Porque si no nos contentamos y si no ponemos a funcionar nuestras capacidades, no solamente se nos pondrá a un lado como siervos negligentes, sino que esa negligencia se puede convertir en un orgullo o en una rebeldía, tal cual como le ocurrió a Satanás. La historia presenta a través de la profecía a un ángel de luz. En Isaías capítulo 14 podemos encontrar, a través de la historia de un rey pagano, la verdadera ilustración de lo que sucedió en el corazón de Satanás. Quiero que me acompañes en Isaías 14, vamos a leer los versículos del 12 hasta el 15. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15, dice: Lucero, hijo del alba, ¿cómo caíste del cielo? Estabas en un lugar privilegiado y caíste del cielo. Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Dios le había conferido un puesto de responsabilidad, un privilegio a Lucifer, que es el verdadero nombre de Satanás, pero se le fue transformado a causa del orgullo de su corazón y ahora es el engañador. Él quiso ocupar una posición que no le correspondía. Satanás incluso llegó a tener un concepto errado de Dios. Y ese concepto era que él supuso que Dios era algo a lo que se podía llegar a ser. No pensó en Dios como el único soberano de todo el universo, sino como una posición a la cual él podría alcanzar. Él esperó y trató por todos los medios de ser igual a Dios, no en carácter, sino en poder. Por eso dijo: levantaré mi trono en el monte de la reunión, al lado norte subiré las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero el resultado de no haberse contentado con la posición y el privilegio que Dios le dio está en el versículo 15. Pero fuiste derribado hasta el sepulcro, hasta lo más profundo del abismo. Si nos enorgullecemos, o sea, si tenemos una ambición que está por encima de nuestros límites, justificando los motivos y teniendo actitudes contrarias a la voluntad del Señor, entonces Él derribará nuestro orgullo. Le sucedió a David, le sucedió a Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio, le sucedió a muchos personajes en la Biblia que se enaltecieron y el Señor los humilló. También este relato se confirma con lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo número 28. Ezequiel capítulo 28, voy a leer solo el versículo 17, que dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, hablando nuevamente de Satanás, ilustrándolo con la historia de un rey, en este caso el rey de Tiro. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Este salmo corto, el Salmo 131, nos presenta entonces el plan de Dios para nuestra vida. Y el plan de Dios es que aprendamos a depender de Él, a confiar en Él y a cumplir la responsabilidad que Dios nos ha dado a través de las capacidades que nos ha conferido. Y yo estoy seguro que si aprendemos a depender en el Señor, podremos decirle a otras personas como dijo el salmista. El salmista no solamente presentó palabras, sino que también lo demostró en hechos. No es solamente decir: Señor, yo soy humilde, Señor, yo no me he engreído, no me he engrandecido, no me he exaltado, ¿sí? No es solamente decirlo de palabras, no es solamente expresarlo con la boca, sino que también llevarlo a la acción. La verdadera humildad no está en la condición económica baja,
que hay personas que pueden estar en una condición económica baja y pueden ser personas engreídas, altaneras. Hay personas que están en una condición económica muy pobre y son personas orgullosas. Y hay personas que han recibido favores del Señor a través de posesiones materiales y son personas humildes, porque la verdadera humildad es dependencia en el Señor. Entonces no es solamente de palabra, sino hay que llevarlo a la acción. Dios quiere que tú prosperes, Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere que tú tengas posesiones materiales, pero que esas posesiones materiales sean medios y no un fin, sean medios con el cuales tú engrandezcas el nombre de Dios. Hay que llevarlo a la práctica y hay que vivir de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso, y Él seguirá fortaleciendo nuestra fe y nos llenará de esperanza. Por eso el Salmo termina diciendo: Israel, espera en el Señor desde ahora y para siempre. ¿Qué te ha parecido este Salmo? ¿Será que es necesario para nuestra vida? ¿Será que hay algo que cambiar en nuestro corazón? ¿Será que tenemos que aprender a hacer la voluntad del Señor y vivir dependiendo de Él? Yo estoy seguro que sí. Por eso quiero invitarte que puedas acompañarme en esta oración. Querido Padre, agradecidos, Señor, estamos contigo porque nos ayudas a depender de ti. Tú eres el que conoce lo íntimo de nuestro corazón. Tú eres el que sabe lo que hay en nuestra mente, nuestras más grandes aspiraciones, quizás materiales, pero esas aspiraciones materiales no son nada con la mayor aspiración de nuestra vida, de ir a la patria celestial. No por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Señor, permite que las posesiones materiales que hoy tú nos has conferido sean un medio y no un fin en sí mismo. Líbranos, Señor, del orgullo. Permítenos contentarnos con lo que tenemos, saber entender los tiempos y crecer de acuerdo a tu voluntad, porque tu voluntad siempre será lo mejor. Son agradecimientos, Padre Celestial, que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para que puedas acompañarme en el próximo capítulo. Un capítulo un poco más extenso, el Salmo 132, pero que igualmente tienen grandes lecciones y una revelación especial para ti. No olvides suscribirte a este canal de esperanza, compartir este mensaje con otras personas y no dejes de crecer, porque la esperanza es lo último que se pierde y nuestra esperanza está firme en el nombre del Señor Jesús. Que Él pueda guiar tus pasos a lo largo de todo este día.